paradigma dialéctico para evadir los reduccionismos epistemológicos es tal vez uno de los más antiguos, ¿no? En la historia de la humanidad. Porque del mismo modo que han existido, bueno, reduccionismo epistemológico, también ha habido enfoques que se contraponen, que se enfrentan, ¿no? Cualquier tipo de reduccionismo, como es el paradigma dialéctico o el holista, el de la complejidad, el postcolonial, decolonial, en fin, hay muchos, ¿no? Vamos a analizar ahora primero el llamado enfoque dialéctico. Uno podría encontrar antecedentes de este enfoque incluso en China, ¿no? La teoría del yin y el yang, que varios filósofos como Lao Tse, Lao Tse, Confucio, etcétera, ¿no? Es decir, como dos fuerzas antitéticas, uno femenino, otro masculino, uno más fuerte, uno más débil, pero que también consideraban y siguen considerando en la cultura china la teoría del yin y el yang como esas fuerzas contrapuestas ha existido. En la filosofía de la antigua India también muchas teorías filosóficas del Swahibdavada, Paranibadavada, también planteaban el tema del conflicto, ¿no? De la contradicción. Y en el mundo griego, Heráclito, ¿no? Era el que más decía como la guerra es la madre de todas las cosas, bueno, la guerra o el conflicto, en fin, pero ante todo porque Heráclito planteaba que todo está sometido a un logo, ¿no? A una especie de orden, ¿no? Y dentro de ese orden está la contradicción, ¿no? El enfoque dialéctico, claro, tendría otras tonalidades en el pensamiento de corte idealista, como el diálogo, de la palabra dialéctica viene de diálogo, del conflicto, la contraposición entre dos posiciones, ¿no? Entre dos personas, el diálogo, y por eso en los diálogos de Sócrates, de Platón, hay enfoques dialécticos, pero con visiones de corte más bien idealista. De la misma forma que en medioevo la dialéctica se enfrentaba más en la escolástica como la búsqueda, ¿no? A través de proposiciones que se enfrentaban de carácter lógico formal, ¿no? Aristotélico, tomista, etcétera. Sin embargo, la dialéctica tiene una evolución muy fuerte a partir del Renacimiento, cuando las ciencias naturales comienzan a tomar fuerza y también la filosofía se hace un poco más laica, ¿no? En figuras como Giordano Bruno, por ejemplo, que plantea, ¿no? También el conflicto y la infinitud, ¿no? Del universo, o en Spinoza, este filósofo judío, ¿no? Holandés, que también concibía la contradicción como un elemento importante. Kant hablaba incluso de una dialéctica natural, ¿no? Y de una dialéctica de la razón pura, o sea, una capacidad que tiene la razón para enfrentarse. Kant decía, y cito, como en el uso especulativo de la razón pura haya de resolverse aquella dialéctica natural y pueda evitarse en error nacido de una ilusión por lo demás natural, es cosa que se puede encontrar detalladamente en la crítica de aquella facultad. O sea que Kant le va a dar, ¿no?, la razón pura, la capacidad, ¿no?, de poder superar, ¿no?, los errores que puede conducir, ¿no?, la dialéctica natural. Hoy en día se reconoce a muchos filósofos, en particular a Hegel, como uno de los grandes pensadores, ¿no?, que hizo de la dialéctica un instrumento, ¿no?, un arma fundamental de análisis, ¿no?, de su pensamiento. Y, por ejemplo, Hegel decía, y cito, el intelecto determina y mantiene firmes las determinaciones. La razón es negativa y dialéctica porque resuelve en la nada las determinaciones del intelecto. Es positiva porque crea lo universal y en él comprende lo particular. Es decir, la interacción entre lo universal y lo singular a través de lo particular son momentos importantes, ¿no?, en la filosofía de Hegel, que le dio a la unidad y lucha de contrario algo que ya había planteado Heráclito, Epicuro, bueno, varios pensadores antiguos, pero en Hegel alcanza. Claro que en Hegel, en la ciencia de la lógica, sobre todo, alcanza un nivel de elaboración muy alto, ¿no? Y que también lleva a especificar el tema de las leyes fundamentales, ¿no?, de la unidad y lucha de contrario, de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos, de la negación de la negación, la Aufhebung, como llamaba, superación, ¿no?, de una cualidad en otra. Y esa dialéctica hegeliana va a dejar una huella, claro,
desde una perspectiva idealista, los jóvenes hegelianos, y entre ellos Marx. Marx utiliza el método dialéctico de Hegel, pero le da un contenido totalmente diferente porque lo va a buscar en la realidad misma, aunque Hegel también parte de la realidad, no es que parta de la idea. Lo que pasa es que le da una primacía a la idea, mientras que Marx le va a dar una primacía a la realidad, ¿no? De lo mismo que va a hacer Lenin después cuando dice que hay que buscar la dialéctica en la misma naturaleza, en la misma sociedad, y no simplemente en el pensamiento. Por eso Marx dice, mi método dialéctico no es solo fundamentalmente distinto del método de Hegel, sino que es en todo y por todo la antítesis de él. Para Hegel, el proceso de pensamiento al que él convierte incluso bajo el nombre de idea en sujeto con propia vida es el demiurgo de lo real. Y esta es la simple forma externa que toma cuerpo, ¿no? Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y traspuesto a la cabeza del hombre. Es decir, que Marx ve la dialéctica en el pensamiento, pero como un producto de la elaboración a partir de la observación de la realidad, del mundo social, del mundo natural, que se elabora, ¿no?, en el pensamiento, claro, con el objetivo de transformar esa realidad tanto natural, ¿no?, como social, como del propio pensamiento. Yo creo que una perspectiva dialéctica es un instrumento importante que cualquier investigador científico debe tener en cuenta para evitar cualquier tipo de reduccionismo que ya hemos visto tantos, ¿no?, en videos anteriores, que mecanicismo, que geográfico, lingüístico, que lógico, etcétera, porque la dialéctica está muy articulada a una visión holista, como vamos a ver en un próximo video, es decir, de la totalidad, de ver las cosas no parcialmente aisladas, sino las cosas en sus desarrollo contradictorio, en su evolución, a través de mediaciones, ese concepto importante en Hegel, mediaciones, que es el cambio de una cualidad a otra, negaciones en el sentido de superaciones, ¿no?, y de base del desarrollo. Ahora, hay que decir que la dialéctica ha sido también a veces muy malinterpretada, simplificada, tratada de ver de una forma muy elemental, ¿no? Y en el discurso marxista, sobre todo, algunos autores pues le dieron a la dialéctica una determinación lamentablemente que Marx nunca, por ejemplo, ese mismo concepto de materialismo dialéctico, eso Marx jamás habló de eso, ¿no? Marx habló de una dialéctica científica, acentuando el método dialéctico, pero no una ontología, un sistema. Al contrario, lo mismo Marx y Engels eran enemigos de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque los sistemas son efímeros, mientras que el método es lo más importante, ¿no? Sin embargo, el filósofo ruso Georgi Plejánov, luego Lenin, luego el estalinismo, Stalin sobre todo, había un materialismo dialéctico, y eso creó en el llamado marxismo-leninismo una tradición un poco, yo diría, metafísica, de construir una especie de método, ¿no?, universal, abstracto, y le hizo mucho daño, ¿no?, realmente a la comprensión de la dialéctica desde la perspectiva marxista. Sin embargo, algunos autores, incluso algunos marxistas latinoamericanos, como el epistemólogo mexicano Eli de Gortari, su estudio del método dialéctico tal vez le dio otras intenciones, otras visiones. Por ejemplo, Eli Gortari dice, los procedimientos que se siguen en la investigación son eminentemente dialécticos, aunque incluyen operaciones inductivas y deductivas que muchas veces son necesarias, pero siempre son insuficientes. Siguiendo esos procedimientos se indagan los aspectos y fases contradictorias en cada proceso, examinando el desenvolvimiento de los conflictos entre dichos opuestos, sus cambios, sus alteraciones y sus tendencias. Igualmente se analizan las conexiones del proceso con otros procesos, determinando su actividad y su influencia mutua. En fin, se comprueba reiteradamente en el experimento todo aquello que haya sido sintetizado, generalizado y explicado racionalmente con apoyo de los resultados de los experimentos anteriores, siempre con el propósito de profundizar y ampliar constantemente la investigación sin considerar jamás el conocimiento como algo definitivo e inmutable. Hasta ahí la cita. Yo siempre he insistido, y eso en los videos anteriores sobre dirección de la investigación científica,
que la elaboración de un problema metodológico de un proyecto de investigación implica la creación de alternativas que son distintas hipótesis. Incluso unas pueden excluir a las otras, ¿no es así? Y buscar en la hipótesis más adecuada una solución al problema planteado. Por lo tanto, la problematización de la realidad del objeto de la investigación, lo mismo en el mundo físico, químico, biológico, social, del pensamiento, lo que sea, es buscar las contradicciones que existen en esa, ¿no? En esa realidad, ¿no? Y por eso a veces se hace con perspectiva idealista, ¿no? Y no con perspectiva materialista. Pero independientemente de la postura ontológica, si es el ser que termina de pensar o el pensar el ser, lo importante es ver las contradicciones, ¿no? El filósofo ruso Theodor Euclides, que hizo una magnífica historia de la dialéctica traducida al alemán, a varios idiomas, él dice que, cito, la dialéctica no debe ser considerada solamente como una teoría y un método. Ella significó un nuevo y fundamental salto en la vida espiritual de la sociedad. ¿Por qué? Porque realmente fue una comprensión más integral, más sistémica, más, ¿no? más holística, ¿no? Por ejemplo, Karel Kosik, este filósofo checo que escribió un magnífico libro sobre dialéctica de lo concreto, dice, la dialéctica no es el método de la reducción, ¿no? Sino el método de la reproducción espiritual e intelectual de la realidad. El método del desarrollo o explicación de los fenómenos sociales partiendo de la idea práctica objetiva del hombre histórico. ¿Ves? Fin de la cita. Es decir, que es un método de reproducción espiritual e intelectual de las contradicciones que existen en la realidad, en el mundo natural, en el mundo físico, en el mundo químico, en el mundo biológico, en el mundo, ¿no? Social, ¿no? Y por eso yo creo que un investigador científico o un profesor de cualquier disciplina tiene que admitir que la realidad es la que es dialéctica en sí misma, contradictoria, ¿no es así? Que todo no es teleológicamente, finalistamente establecido, sino que las contradicciones forman fuentes de desarrollo y que además las contradicciones permiten la superación y la aparición de nuevos, ¿no? De nuevos fenómenos, ¿no? El investigador Harold Brown dice, la tentativa de desarrollar una teoría de la ciencia filosófica exige que cambiemos nuestra interpretación de la ciencia cada vez que alteremos nuestras presuposiciones epistemológicas y que cambiemos nuestras presuposiciones cuando se juzgue que los problemas acerca de la ciencia que generan son intratables. Esta continuación de la acción recíproca entre una teoría y su objeto ha sido caracterizada como dialéctica y se ha arguido que la estructura de la investigación y el desarrollo científico es también dialéctico. Consiste en una transacción entre teoría y observación, donde la teoría determina qué observaciones vale la pena hacer y cómo van a ser entendidas, mientras que la observación proporciona retos a las estructuras teóricas aceptadas, ¿no? La tentativa continua de producir un cuerpo de teoría y observación coherentemente organizado es la fuerza impulsora de la investigación. Y el fracaso prolongado de los proyectos de investigación específicos conduce a revoluciones científicas. Las revoluciones científicas no son, sin embargo, cortes netos con la tradición que establece un nuevo enfoque que nada tenga en común con la ciencia precedente. Fin de la cita de Harold Brown. Con esto, ¿qué está diciendo Brown? Bueno, que la evolución de la ciencia es un proceso dialéctico de enriquecimiento de teorías, ¿no? Que cada vez una supera y se enriquece con un nuevo enfoque de la realidad, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? Una adecuada comprensión dialéctica en la investigación científica va a permitir un enfoque sistémico, holista, complejo, integral, ¿no? Que contribuya a conformar una perspectiva mucho más integral del objeto de estudio, ¿no? Y además, si usted tiene una adecuada comprensión de la realidad del objeto que va a estudiar, puede ser que contribuya mejor a transformarlo, ¿no? El filósofo cubano Juan Ricardo Díaz, en un magnífico libro también sobre más allá de los paradigmas, dice, cito, la razón de la heurística dialéctica es provocar la aparición de ideas, enfoques, conceptos, asuntos extravagantes, insensatos, que activen la creatividad en el curso de la reflexión. Fin de la cita. ¿Por qué él pone extravagantes, insensatos, entre comillas? Bueno, porque sí son para dudar, ¿no es así, no? Ahora, ha habido muchas
versiones simplificadoras, ¿no? De la dialéctica y ver la dialéctica en la barbería, la dialéctica en la venta de melones, cosas absurdas, por ejemplo. Esos son enfoques totalmente absurdos, que además atentan contra la dignidad del enfoque dialéctico, ¿no? En verdad, la dialéctica no es algo que se nos manifieste de manera inmediata, ¿no? En el objeto. No, es algo que tiene que ser el producto de una elaboración teórica que rebusque las contradicciones que existen en el objeto de estudio del investigador científico, ver en qué medida se enfrentan posturas antitéticas, ¿no? Fuerzas contradictorias y cuál de ellas supera a otras y en qué medida se va enriqueciendo el conocimiento científico en la misma medida en que profundiza en el conocimiento de la realidad objetiva, pero también del mundo subjetivo del pensamiento. En el próximo video vamos a detenernos en el enfoque holista, que está muy integrado, lógicamente, al enfoque dialéctico, porque prácticamente han coexistido desde la antigüedad hasta nuestros días.